Vamos a empezar aclarando qué es un compuesto orgánico. Bueno, pues un compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono. Está formado por enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un carbono rodeado de sus 4 hidrógenos. Recuerden que un carbono siempre debe tener 4 enlaces. En este caso se están completando esos 4 enlaces con hidrógenos. Y son ligaduras simples. Ahora, ¿qué son los grupos funcionales? Se dice que un grupo funcional es un átomo o un arreglo de varios átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, se dice que es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que ésta le va a dar propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional, así que en algunas moléculas vamos a poder encontrar diferentes grupos funcionales repetidos o combinados. Pero la importancia para poder nombrar esas moléculas es identificar la cadena más larga y así esos grupos funcionales no van a ser los principales en la cadena, entonces pasarían a ser sustituyentes y ya cambia un poco cómo nombrar esos componentes. Bien, ahora veamos cómo se clasifican los grupos funcionales. Los grupos funcionales se pueden clasificar por el tipo de elementos que lo constituyen. Siguiendo esta clasificación vamos a tener que se clasifican en 4. La primera es hidrocarburos, la segunda halógenos, la tercera oxigenados y la cuarta nitrogenados. Como vemos, todos tienen carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno, carbono e hidrógeno, carbono e hidrógeno. Los nitrogenados obviamente van a tener nitrógeno, los oxigenados oxígeno y los halógenos van a tener compuestos halógenos como flúor, cloro, bromo y yodo. Ahora veamos cada una de estas clasificaciones. Como hidrocarburos vamos a tener a los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Como podemos apreciar en la fórmula desarrollada, la diferencia entre cada uno es el número de ligadura o el tipo de ligadura que tienen. Los alcanos van a tener ligadura simple, los alquenos van a tener doble ligadura, los alquinos triple ligadura y los aromáticos van a ser aquellos que forman un ciclo de 6 carbonos, formando esto que se llama benceno. Y su fórmula abreviada va a ser carbono, dependiendo del número de carbonos que tengamos, H, dependiendo del número de hidrógenos que tengamos. El único que es específico va a ser el aromático, que debe tener 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y para nombrarlos, la terminación va a ser ano para los alcanos, eno para los alquenos, ino para los alquinos y benceno para los aromáticos. Esto cuando es el grupo funcional principal. Cuando es como sustituyente es la terminación ilo para los alcanos, enilo para los alquenos, inilo para los alquinos y fenil para los aromáticos. Aquí nos está indicando que fenil va antes de todo lo que se vaya a nombrar y en estos va al último de lo que se esté nombrando. Y aquí tengo como una nota para que no se me olvide mencionar que un sustituyente va a ser un grupo funcional o grupo alquilo que ocupa el lugar de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Es decir, va a ocupar el lugar de un hidrógeno en la cadena principal, la cual es la más larga. Como podemos ver aquí. Tenemos nuestra cadena principal, que esta sería la más larga, y aquí se supone que debería ir un hidrógeno. Y entonces este enlace que se supone que debe estar cubierto por un hidrógeno está siendo ocupado por un metil, porque tiene un carbono y 3 hidrógenos. Pero como es un alcano, o sea no tiene ligaduras dobles o triples, es terminación hilo, entonces sería un metilo. Y entonces todos estos de aquí vendrían a ser sustituyentes. El metilo, el isopropil y el etil, que sería un etilo, un isopropilo y un metilo. Ahora pasamos con los halógenos. El nombre del grupo funcional va a ser flúor, cloro, bromo y yodo. Su fórmula desarrollada va a ser una cadena y ahí va a estar incorporado el flúor. Lo mismo pasa con el cloro, el bromo y el yodo. Y aquí lo podemos ver de forma abreviada. R es un radical. Entonces un radical va a ser una cadena o cualquier otro componente que tenga carbono e hidrógeno y al final va el elemento que es halógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Y nombre como principal no tienen porque no son grupos funcionales principales o nunca lo vamos a encontrar de forma principal.
siempre van a estar acompañados de otros carbonos e hidrógenos. Son acompañantes, no pueden ser principales. Es decir, van a ser sustituyentes, y para nombrarlos se utilizan los prefijos fluoro, cloro, bromo y yodo, y se completa con lo que sea que estamos nombrando. Ahora pasamos a los oxigenados. En los oxigenados ya vamos a tener algunos grupos funcionales más conocidos, como los alcoholes, éter, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Y la fórmula desarrollada para los alcoholes es OH, oxígeno e hidrógeno. El éter es un oxígeno rodeado por radicales. Los aldehídos va a ser un enlace con un oxígeno con doble ligadura y uno a un hidrógeno con enlace simple. Es decir, ya viendo en su fórmula abreviada, va a ser un radical más un CHO. Las cetonas van a ser un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura, y va a tener dos radicales. Entonces va a tener un radical, un CO y un radical. Los ácidos carboxílicos van a tener un enlace carbono-oxígeno con doble ligadura y un enlace hacia un OH, es decir, un alcohol. Y nuestra fórmula abreviada va a ser radical, es este de aquí, y COOH. Los ésteres van a tener un enlace carbono-oxígeno con doble ligadura, y de aquí pasa a un enlace con oxígeno, el cual este oxígeno va a estar a otro radical, como lo podemos ver aquí. Radical, carbono, oxígeno, oxígeno y radical. Para nombrarlos cuando son principales, el alcohol va a tener terminación ol, el éter terminación éter, el aldehído va a tener terminación al, las cetonas van a tener terminación ona o cetona, los ácidos carboxílicos van a comenzar con ácido y terminación oico, los ésteres van a terminar con ato de, el prefijo va a venir de lo que está en la cadena principal, y la terminación hilo. Y cuando son sustituyentes vamos a tener que son hidroxi como prefijo para nombrar los alcoholes, oxi al final para nombrar a los éter, formil al inicio para nombrar a los aldehídos, oxo al inicio para nombrar cetonas, carboxi para nombrar a los ácidos carboxílicos, este es prefijo, o sea, al principio. Y para los ésteres tenemos oxicarbonil, que iría al último, y oiloxi, que también iría al último. Ahora pasamos a los nitrogenados, es decir, los que van a tener nitrógeno. Primero tenemos a los nitrocompuestos. Los nitrocompuestos son un nitrógeno unido a un oxígeno con doble ligadura y a otro oxígeno con ligadura simple, es decir, vamos a tener un NO2 y su radical, que sería este de aquí. Las aminas, por otro lado, son compuestos por NH2, es decir, van a tener un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno con su respectivo radical. Entonces va a ser radical NH2. Los nitrilos van a ser aquellos que tienen carbono unido a un nitrógeno pero con triple ligadura. Van a tener su radical y unido al nitrilo, es decir, carbono unido a un nitrógeno con triple ligadura. Y las amidas van a ser aquellos que tienen un carbono unido a un oxígeno con doble ligadura y a una amina. Precisamente esta de aquí van a estar unidos a una amina, como podemos ver, NH2. Y entonces su fórmula abreviada va a quedar radical, que sería este de aquí, CONH2. La diferencia entre una amida y una amina es que la amida se le incorpora el carbono y el oxígeno. Para nombrarlos cuando son principales en los nitrocompuestos no se puede, al igual que los halogenados, porque no pueden ir como principales en las cadenas. Para las aminas es terminación amina, para los nitrilos es terminación nitrilo y para las amidas es terminación amida. Y cuando son sustituyentes se utiliza el prefijo nitro para los nitrocompuestos, amino para las aminas, ciano para los nitrilos y carboxamido para las amidas. Bueno, y es así como de forma rápida aprendimos un poco sobre los compuestos orgánicos y los grupos funcionales. Esperemos que todo haya quedado claro. Si tienes dudas, no olvides dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.